La realidad en el centro, el podcast semanal de Ceres. Daniel Superviel e Ignacio Munjo, junto con el equipo de Ceres, analizan todo lo que pasó en nuestro centro de estudios. Todas las semanas, una ventana a los temas que importan. Desde el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, damos inicio al último podcast del año, ya en modo balance, cuando se acercan las fiestas de fin de año. Un año muy intenso para Ceres, donde las celebraciones de los 35 años o 35 más 1, como decidimos llamarlo, porque no pudimos celebrar en el primer año de la pandemia, nos llevó a la Expo Democracia, esa muestra que se realizó en la Plaza Independencia y que después recorrió 3 departamentos, Rocha, Florida y Rivera, mostrando las bondades de lo que es la democracia uruguaya y la fortaleza de su institucionalidad. Pero no solo de las celebraciones de los 35 años del nacimiento de Ceres, allá en 1985, estuvo el año. También hubo muchos informes, muchos Ceres analiza. Recordar que analizamos estudiando la industria audiovisual, una industria con futuro. Nos metimos con la reforma jubilatoria y las claves para entender cuáles decisiones son las que hay que tomar. Nos metimos con la cuenca de la Laguna Merín como polo de desarrollo, ese lugar del Uruguay que está esperando que avance este proyecto que va a permitir a una zona muy importante del país tener una salida rápida para el comercio internacional. También estuvimos metiéndonos en la lechería, analizando los desafíos del sector, presentando este informe especial en la ciudad de Florida. Nos metimos con el fútbol, la enorme potencialidad del fútbol uruguayo para invertir, las necesidades de mejorar la liga profesional y tantos otros temas presentados en el campeón del siglo. Y nos metimos también con la renta vitalicia y toda esa discusión que hay en torno a ese aspecto de la vida en sociedad, sin dejar de estudiar las vicisitudes políticas del Uruguay con nuestra radiografía parlamentaria, donde analizamos punto a punto lo que está sucediendo allí en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y obviamente, siguiendo el día a día, los pronósticos, las observaciones, el análisis de los datos que arroja la economía uruguaya con nuestro índice líder, que es muy bien recibido por los medios de comunicación y la opinión pública en este tema. Pero en el podcast de hoy, les invitamos a recorrer junto a nosotros los diferentes puntos altos de los podcasts La Realidad en el Centro que estuvimos realizando. Y arrancamos con un fragmento del podcast de abril, luego de recibir la visita del Inspector Nacional de Trabajo, doctor Tomás Teijeiro. Allí Ignacio Munjo aclaraba lo siguiente. Con Tomás hablamos de la situación del empleo y de los desafíos que se le plantean a la regulación laboral ante el mundo post-pandemia. Eso es la clave, es el gran desafío que tenemos por delante. Cómo adaptar, modernizar nuestra regulación laboral para que se vuelva un factor de generación de empleo y no una traba como muchas veces es hoy lo que se enfrentan los empresarios. Uno de los puntos altos de este año fue la radiografía parlamentaria, esa encuesta que se le hizo personalmente por parte de investigadores de Ceres a todos los diputados y a todos los senadores para saber su posicionamiento en diferentes temas como renta básica universal, educación. Le pregunté en el mes de mayo a Ignacio Munjo qué nos podía decir de la presentación del tercer capítulo precisamente de esta radiografía parlamentaria. Sí, que está enfocado en temas sociales, le llamamos nosotros, que con respecto a la educación es muy relevante el resultado que presentamos, que el 62% del Parlamento cree y sostiene que el sistema educativo actual no prepara adecuadamente a las nuevas generaciones para insertarse en el mercado de trabajo, y el 86% de los miembros de la coalición multicolor en el Parlamento mantienen esta posición. Y otra de las características del año fue que Ceres continuó haciendo acuerdos de intercambio con diversos centros de estudios, think tanks, en todos los continentes, en diversas partes del mundo. Uno muy importante fue el que se anunció en el mes de junio con uno de los principales think tanks de India y de Asia. Estamos hablando del Observer Research Foundation. Y en ese podcast le pregunté a Munjo qué significa para Ceres y para Uruguay entablar este tipo de acuerdo con este think tank tan prestigioso de la India. La verdad que sí, fue muy importante el acuerdo que logramos con esta institución líder por lejos en la India y en toda Asia en materia de estudios geopolíticos, económicos. La verdad que es un centro de estudio de políticas públicas a nivel internacional que logra congregar todos los años en enero desde el año 2016 el evento más importante que se hace en toda Asia, donde van los principales líderes
a discutir los temas centrales a nivel global. En julio, los datos del segundo trimestre anunciados por el índice líder de Ceres fueron corroborados por los datos del Banco Central, mostrando que la economía estaba con ganas de arrancar. Esto nos dijo Martín Alesina, el economista Martín Alesina, al respecto de esos resultados. El índice líder es un índice de actividad económica adelantada. Muestra antes de lo que son las estadísticas oficiales cuál es el desempeño de la economía. Y lo que estamos viendo con esta publicación de junio es que ese primer trimestre que habíamos tenido medio complicado, que ya anunció el Banco Central en el que se frenó la recuperación de la economía, en este segundo trimestre, que termina ahora en junio, queda atrás. Vemos que en este segundo trimestre se afirma una tendencia de recuperación apoyado en el buen desempeño de lo que es el agro, la construcción, también la industria ayuda un poco, y queda atrás ese trimestre complicado, en vistas de un 2021 mejor de lo que fue el 2020. Este trimestre vendría a apoyar y a ver una tendencia de la actividad que empieza a subir. En agosto hubo un evento que estuvimos preparando durante mucho tiempo, que fue la presentación de la Expo Democracia en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, de la intendente de Montevideo, Carolina Cose, los 3 expresidentes, Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica. Los 3 juntos aceptaron acompañar la iniciativa de homenajear a la democracia como parte del aniversario del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Luego de presentarnos allí en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento, le pregunté a Ignacio Munjo qué significó para Ceres y para él, como director ejecutivo del centro, lo que sucedió esa jornada en el Palacio Legislativo. Tengo que empezar agradeciendo nuevamente, así como lo hicimos ayer, a los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y José Mujica por las inspiradoras palabras que nos ofrecieron a todos los uruguayos. Son un faro para todos los uruguayos, especialmente debería serlo para los más jóvenes. Y esto vale la pena también contarlo. Cuando fuimos a la casa, a sus respectivos hogares, juntos, ambos, Daniel, lo tenés presente, a invitarlos a participar de este evento ya hace unas semanas atrás, fue instantáneo la respuesta. En los 3 casos igual, con la misma velocidad y con la emoción. Lo que refleja, como decía ayer, un profundo y para nosotros contagioso también sentimiento de compromiso y amor por la patria. Ya en septiembre, el 10 de septiembre, se inauguró la Expo Democracia en la Plaza Independencia, debajo del Monumento Artigas, con la presencia del presidente de la República, con la presencia también de la intendente de Montevideo, y fue realmente uno de los momentos altos para Ceres en la vida institucional del Centro de Estudios. Allí mismo, en la Plaza Independencia, en la sala que teníamos acondicionadas en el Hotel Radisson, desde donde operó esa semana el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, le pregunté a Ignacio Munjo qué significaba para él esta muestra, que en ese momento estábamos viviendo allí mismo, que la estábamos disfrutando y que estábamos celebrando allí junto al pueblo uruguayo esta fiesta de la democracia. Esto nos decía Ignacio Munjo. Hemos vivido momentos muy emocionantes estos días. Haber podido homenajear y estar homenajeando a la democracia uruguaya en el periodo ininterrumpido más largo de nuestra historia es una gran alegría y un profundo honor. Los acontecimientos que han sucedido han sido emocionantes. Me quedo con uno que me pasó solo. Vine el fin de semana pasado, me senté en los bancos verdes que están ahí en la Plaza Independencia a mirar a la gente pasar, a las familias, explicarle los padres a los hijos cada una de las fotos, a las personas sacarse fotos con su presidente preferido, porque están todos, o sea, de todos los colores. Y me quedé con una charla con un ciudadano de Cuba que no entendía nada, que estaba sentado en el banco donde yo me fui a sentar y me preguntó, ¿qué es esto? Y tuve que explicar lo que era, un homenaje que Ceres le hacía, obviamente no sabía lo que era Ceres tampoco, que un centro de estudios le hacía a la democracia uruguaya en su aniversario. Y la verdad que se entabló una conversación de varios minutos, muy profunda y muy emocionante al mismo tiempo. Son esas cosas que uno se las guarda en el corazón. Tras la Expo Democracia, o mientras la Expo Democracia recorría el interior, presentándose en Rocha, luego en Florida y posteriormente en Rivera, Ignacio Munjo tuvo un viaje relámpago, invitado a la inauguración de la Expo Dubai.
esa Expo Dubai que se articuló en torno al eslogan Conectar Mentes, Construir Futuro, y donde se presentaron más de 192 países con sus pabellones para, mostrar las características y lo mejor de su oferta turística, comercial, académica, en fin, todas las oportunidades de negocios. Ignacio Munyo volvió de ese viaje y le preguntamos qué fue lo que fue a ver y con qué se encontró allí en la Expo Dubai. Esto fue lo que nos dijo. Todo lo que vi es impresionante. Desde la organización, la infraestructura. Estamos hablando de 500 hectáreas en el desierto, creadas en los últimos 5 años. Una ciudad entera donde se despliegan infraestructuras de teatros gigantescos, cerrados, abiertos, y en los costados se despliegan los 192 pabellones de cada uno de los países que van a mostrar lo mejor que quieren ofrecerle al mundo al día de hoy. Estamos en la frontera de la comunicación estratégica de los países, de los proyectos, de cómo se vende, qué se ofrece. La verdad que fue una experiencia impresionante. Se esperan 25 millones de personas recorriendo la Expo Dubai hasta el 31 de marzo, que estaría cerrando ahí. En noviembre hubo elecciones en Argentina. Nosotros tenemos un ojo puesto en Argentina, otro en Brasil y en todos los países del mundo, pero particularmente nos interesan el desarrollo económico y político de nuestros vecinos. Las elecciones en Argentina obviamente generaron consecuencias no solo en Argentina sino en el continente, y habiendo estudiado el tema le pregunté a Ignacio Munyo qué nos podía decir, cuál es su primer reflexión luego de conocer los resultados de las elecciones allí. El escenario esperado por los mercados a esta altura para lo que resta de este gobierno, la mitad de este gobierno, es una combinación de políticas heterodoxas por parte del Ministerio de Economía. Heterodoxas me refiero a intentar controlar la inflación por métodos de control de precios que sabemos que no han funcionado ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, y combinando esto con una especie de restricción fiscal que va a ser necesaria e imprescindible para poder cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, ya llegando a diciembre, el 30 de noviembre, coronamos el año invitando a todos nuestros socios al tradicional desayuno de trabajo de Ceres. Ese desayuno de trabajo que estuvo postergado por casi 2 años porque la pandemia impedía hacer este tipo de eventos. Finalmente, debido a que la pandemia había prácticamente cesado, los índices de contagios eran muy bajos, se habilitó la posibilidad de hacer en el club de golf nuestro tradicional desayuno de trabajo. Más de 300 empresarios, políticos, periodistas estuvieron allí presentes escuchando la ponencia de Ignacio Munyo, que se basó en diversos temas, pero una de las cosas que dijo es que la apertura comercial del Uruguay es la madre de todas las reformas. Fue uno de los puntos que más sobresalió. También se refirió a la importancia de reformar finalmente la educación, de los artículos de la Ley de Urgente Consideración que se refieren específicamente a este aspecto. Sobre todo eso habló Ignacio Munyo. Así que yo en el penúltimo podcast del año le pregunté por qué. ¿Qué nos podía decir acerca de este ángulo que eligió para brindar su conferencia? Particularmente el ángulo que tenía que ver con los artículos de la educación adentro de la Ley de Urgente Consideración, que será puesta a consideración de la ciudadanía a fines de marzo del 2022, donde los uruguayos van a tener que decidir por sí o por no si se mantiene la Ley de Urgente Consideración o si cae. Ignacio Munyo, al respecto de la educación, nos decía lo siguiente. Cuando analizamos a fondo los 135 artículos que están bajo escrutinio y que se van a estar analizando a fondo en los próximos meses ante el potencial prácticamente confirmado referéndum, encontramos que hay 34 artículos que son vitales para el país, que son los que se refieren al capítulo de educación y que vienen de la mano de una historia de 5 años de trabajo en educación. Recuerdo allá por el año 2016, donde en persona compartía reuniones del grupo que conformaba en aquel momento las primeras etapas de DUI 21, donde se hablaba de las necesidades de la reforma con técnicos especialistas en educación de todos los partidos, gente independiente. Se podrá decir que faltaba alguno, que no, pero les puedo decir que ahí estaban los que más saben de educación, que han dedicado su vida a estudiar la educación y que a partir de ahí se vino una sucesión de hechos que detonaron en los artículos de la LUC, que es justamente la estrategia que este gobierno ha desarrollado para cambiar la institucionalidad de la educación, el mando en la educación para poder implementar las reformas que el país necesita. Por lo tanto, digo que es clave
no porque tengan en concreto las reformas de esos artículos, sino que son la llave institucional para poder ejecutarlas, que están plasmadas en el plan educativo presentado en el Parlamento y comprometido con resultados para los próximos años. Y de esta forma, recorriendo algunos fragmentos de los 32 podcasts que hicimos a lo largo del año, desde Ceres, junto con Ignacio Munjo, es que nos vamos despidiendo hasta el año que viene, esperando que hayan sido partícipes junto a nosotros, con nuestras voces, de lo que fue todas las actividades que generó el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Realmente fue un año muy interesante donde pudimos entablar una comunicación no solo vía podcast, sino también con retransmisiones radiofónicas en diversos departamentos: Maldonado, 33, Cerro Largo, Rivera, Paysandú, La Valleja, Rocha y tal vez alguna otra radio más nos haya transmitido. Le queremos mandar a todos los oyentes de este podcast, ya sea directo por la vía de internet o por las radios, un gran saludo, desearles un gran feliz año, un mejor año nuevo, y nos volvemos a ver en el mes de febrero retomando esta comunicación con ustedes. Desde ya, muchas gracias.